Sí, señora. Sí, profe, ya. Aquí al parecer, parte técnica, estamos bien. Bueno, mis estimados estudiantes, muy buenas noches. Ya ha iniciado la grabación de esta sesión, que sería nuestra sesión número 3. Sin antes recordarle como avisos parroquiales antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que está a plazo de la entrega, la primera entrega, ¿cierto? De la semana número 3 del trabajo colaborativo hasta el 12 de septiembre, si no estoy mal. No dejen para última hora, ¿cierto? Háganlo concienzudamente y más porque les toca escribir a mano, ¿cierto? Entonces hagan el proceso adecuado de lectura. Recuerden que no es, aquí pues no pueden cortar y pegar, pero no es copiar, ¿no? No es copiar lo que dice allá, es ustedes tener una abstracción de lo que leen, aquí lo que buscamos es evaluar el grado de argumentación que ustedes logran tener a partir de un tema, porque esos son los tipos de pruebas que les aparecen en el Saber Pro. ¿Listo? Ojo con que en este tipo de actividades es donde más se ponen ceros o donde yo más pongo ceros, porque evidencio la similitud con los textos, o sea, lo que hacen es buscar y sacar del resumen y lo que hacen es transcribir el resumen. Entonces, no hagan ese daño y no le hagan ese daño a su equipo de trabajo. Hagan el proceso muy consciente, es un punto muy sencillo, el punto número extremadamente sencillo de esta entrega 1. No se vayan a dejar, pues hacer, por lo general esa copia se genera es porque lo hacen a última hora, entonces no lo hagan a última hora, háganlo conscientemente para que no reciban un cero como nota de esa entrega número 1, porque recuerden que la nota 0 es aplicando el reglamento académico disciplinario. Segundo, en anuncios está publicado el podcast del programa Café con una tasa de interés, que es el programa de nuestra Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, a la cual les extiendo una super invitación. Si no pueden escucharlo los viernes de 9 a 10 de la mañana, que es en vivo, pueden escucharlo posteriormente a través de la plataforma iVoox. María Jessica Palacios, silencia tu micrófono, por favor. Ya después de la Por favor, cuando ingresemos, aprendamos a ingresar a este tipo de plataformas, silenciar desde el ingreso, siempre les aparece antes de entrar a una sesión qué es lo que quiere mantener activo. Lo primero que deben desactivar es el micrófono y cámara, no sé, pues que quieran permanecer con la cámara, que aquí no se exige que activen la cámara, debiera ser, porque así se siente uno más acompañado como en clase, ¿cierto? Pero pues no es obligatorio el encender la cámara. Listo, chicos. El tema que se va a trabajar mañana, dice aquí, ¿quién me escribe? Voy a mirar los chats. Dice David Ramírez Robles. No, señor, no, la calificación no es individual. La calificación, por eso se llama trabajo colaborativo. Entonces, el hecho de que se dividieran los temas no significaba que fuera por separado, y creo que esas aclaraciones se las hice desde la primera sesión de lo que es un trabajo colaborativo, de lo que no es. ¿Cierto? Aquí la responsabilidad es grupal, no significa que ustedes envíen su parte y yo ya me deshago de mi responsabilidad, porque no se califica por personas, sino se califica en grupo. ¿Listo? Por eso no lo hagan a última hora y lean lo que hacen sus compañeros, y si hay que decirle a algún compañero que lo vuelva a hacer, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Eso se hace, son procesos de autorregulación. Listo, entremos en materia. Entonces, la sesión pasada hicimos toda la introducción de qué son los costos estándares. La clase de hoy, bueno, entonces la clase de hoy se llama establecimiento del estándar. Hoy vamos a hablar del estándar de precio. Y si alcanzamos cantidad sería genial, pero creo que alcanzamos al estándar de precio. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando lo relacionado a qué es el estándar, de dónde se originó, que vienen los costos predeterminados y de manera muy general para qué sirve, ¿cierto? Entonces, antes miramos las etapas para poder establecer unos costos estándares. Decíamos que la complejidad, los pros y los contras, todos tienen unos pros y unos contras, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a entrar en materia con esa primera parte, que ¿cuál es? El establecer los estándares, es decir, establecer el valor que voy a entrar a comparar para determinar las variaciones en el proceso de producción. Y para ello,
Pues, ¿qué variaciones son las que nosotros vamos a encontrar dentro del proceso de producción? Pues si hablamos del procedimiento tradicional de costos, entendemos que dentro de los costos tenemos materia prima, mano de obra y SIF, que son los tres elementos del costo. Entonces necesitamos determinar un estándar para cada uno de estos, pero no es un único estándar, porque si hablamos en el caso de la materia prima, tenemos estándar de precio y de cantidad, que los dos se evalúan en dos momentos diferentes. El estándar de precio yo lo evalúo cuando consumirla. Entonces no hay que confundirnos con la cantidad que yo compro en el proceso de adquirir esa materia prima. No hay que confundir esa cantidad porque esa cantidad influye en dónde es en almacén y en almacén se tiene otros parámetros que se llama el stock mínimo y el stock máximo, ¿cierto? Y eso es diferente. Aquí a la cantidad en términos de costos nos referimos a la cantidad de vida que debe ser utilizada para ciertas unidades de producción. ¿Cierto? Por eso los dos se evalúan en dos momentos diferentes. Uno en el momento de la compra y otro en el momento de la producción, que es la cantidad. ¿Qué pasa con la mano de obra? La mano de obra también tiene dos factores de análisis en el estándar. Entonces hay un estándar de salario que lo determina el pago, la remuneración de los operarios y el estándar de precio que está determinado en cuánto tiempo se demora un operario para dar respuesta a un proceso en ese término, en una unidad de producción, ¿cierto? ¿Qué pasa con los costos indirectos de fabricación? Eso lo hablaremos más adelante porque lo único que realmente los costos estándares no responden en su totalidad es en los costos indirectos de fabricación por su complejidad. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué analizamos cuando vamos a hablar del estándar de precio? Entonces, cuando nosotros hablamos del estándar de precio, es el primer momento. Ese primer momento es tan fundamental porque determina el éxito de un proceso de producción. ¿Por qué? Porque si yo no compro un producto de calidad, una materia prima de calidad, o lo compro con un costo muy elevado, ¿cierto? Entonces, los dos me van a impactar en producción desde un primer momento, ¿cierto? Entonces, si hablamos en términos de calidad, me va a impactar el producto terminado, que puede estar relacionado que me toque conseguir otro proveedor y adquirir esa materia prima para poder responder con la producción, o sencillamente al tener un costo tan elevado al finalizar el proceso de producción, pues ya uno se da cuenta que el costo total de producción pues supera lo establecido, que me toca bajarle un margen de utilidad o que me toca no ganarle, sino solo para cubrir costos para ser medianamente competitivo con valga la redundancia, con mis competidores, ¿cierto? Por eso es tan determinante esa primera etapa que no puede ir por una persona solita tomando decisiones de compras y eso es lo que por lo general sucede en las organizaciones. Se tiene una persona que ya tiene experiencia y confianza, entonces esa persona define cuánto se va a comprar y demás. No siempre es necesario que alguien de rango superior autorice los procesos de compra y evalúe la entrada al almacén, porque ahí se presentan muchos problemas. Problemas con la entrada de la mercancía, se presentan problemas de fraude, se presentan problemas de impuestos porque no se determinan bien los impuestos al momento de ejercerlas, no se tienen los soportes adecuados para poder hacer el reconocimiento, la causación de proveedores para después efectuar los pagos. Entonces se empieza a descontrolar muchas cosas en términos financieros que claramente eso va a impactar en el desarrollo del proceso de producción, a pesar que sea desde un punto financiero, documental, ¿cierto? Siempre va a generar impacto. ¿Qué es lo que yo debo analizar para la determinación de ese estándar de precio? Entonces, debo tener una lista de precios. Entonces, para ello debo tener una serie de proveedores. Como mínimo, debo tener 3 proveedores y eso es poquito, ¿cierto? ¿Por qué son tan importantes los proveedores? Hay organizaciones que solo tienen un proveedor o 2 proveedores, porque donde este proveedor presenta alguna situación, pues mi producción se detuvo, ¿cierto? Entonces, debo tener como mínimo 3 bajo condiciones diferentes, o sea, condiciones, me refiero a accesos diferentes, ¿cierto? Porque no es que los 3 estén en el mismo sector, porque si los 3 están en el mismo sector, pues los 3 pueden sufrir de la misma consecuencia y sería lo mismo que tener uno. ¿Cierto? Entonces hay que evaluar ciertas condiciones diferentes que me permita evaluar desde el punto de vista como comprador a mi proveedor
que sí tenga la capacidad instalada para responder a las necesidades de la organización, ¿cierto? Entonces, yo debo tener esa lista de precios, debo conocer todo lo relacionado en términos impositivos, lo que nos referimos al impuesto sobre las ventas, lo que nos referimos a los aranceles. Y aquí les pregunto, ¿los aranceles son costo? ¿Y el IVA es costo? El arancel, sí, profe. ¿Y el IVA? El IVA no, porque después nosotros lo facturamos, ¿no? O pues en el... Exacto. Los dos se facturan, ¿no? Los dos en el proceso de Sí, importación, que es lo que ustedes ven en el pasivo, ¿cierto? En pasivos ven el manejo de los aranceles, exactamente, que es otra cosa, que es el reconocimiento, pero nosotros nunca llevamos como descontable un arancel, ¿cierto? Entonces ahí entendemos que el arancel se lleva como costo, que es de los procesos de compra internacional, mientras el impuesto sobre las ventas sí es un impuesto, ¿cierto? Que lo llevamos como descontable porque estamos comprando en donde nuestra declaración de IVA. Muy bien, Esteban, súper, súper. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Lo referente a los transportes, ¿cierto? También denominados fletes, porque pues el transporte determina mucho, puede que sea el precio muy económico, pero si el flete es costoso, o los seguros, ¿cierto? En ese caso, el transporte, el flete, los seguros, ¿eso constituye qué? ¿Qué tipo de costo es dentro de los tres elementos del costo? Costos indirectos. Indirecto, puesto indirecto. Ay, ¿cómo así? Si ustedes ya vieron costos por órdenes. No, señores, recuerden que eso lo ven en costos por órdenes precisamente o en costos y presupuestos, que es otro módulo. Todo lo que yo tenga que incurrir para que esa materia prima esté aquí en mi fábrica constituye mayor valor de la materia prima y eso lo indica la NIC 2 de inventarios, ¿cierto? Ténganlo súper presente. Entonces, por eso es que aquí lo tenemos en cuenta en la materia prima y no lo llevamos a costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Pensé que lo iban a deducir por eso. Porque si yo estoy pagando un flete, tengo que traer la materia prima hasta acá, y creo que se los dije en la sesión pasada, ¿no? Y los fletes, los seguros, para poder tener esa materia prima acá, eso constituye mayor valor de la materia prima. Y eso también genera un impacto en el precio. Entonces, pues si yo estoy adquiriéndola por allá en el Putumayo, pues claramente para traerla a Bogotá o para traerla al norte del país, pues toca incurrir en un costo elevado que quizás viene siendo compensatorio con otro proveedor mucho más cercano, ¿cierto? Entonces son cosas que se entran a evaluar. El volumen, cuánto se va a adquirir en términos de cantidades, los descuentos que nos ofrecen los proveedores, los sistemas de crédito o también asociados a los sistemas de financiación que nos generan nuestros proveedores, los factores de calidad y políticas internas de compra. Porque una organización, o sea, pues nosotros somos los que vamos a llevar el proceso de control, en este caso estaríamos estandarizando el precio, pero nosotros no nos podemos pasar por encima de las decisiones de la gerencia, ¿cierto? Entonces, si la gerencia tiene una política de compra con ciertos proveedores, obviamente todo sustentado documentalmente, que después no den una indicación de que la decisión se tomó arbitrariamente por un área diferente a la gerencia, sino desde que las políticas se tengan establecidas, por eso existe también políticas de compras en proveedores, ¿cierto? Que eso hace parte de las normas internacionales. Entonces, pues a través de ellas es como se establecen eso, cuánto porcentaje voy a adquirir de los diferentes proveedores. Entonces, estos son como los factores muy importantes. Bien, yo les dije que el día de hoy el mecanismo iba a ser diferente, entonces les voy a cargar el archivo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, este es el ejercicio. Ya les voy a cargar aquí. Son este. Cargar esto, pero yo aspiraría que les esté apareciendo en su chat. ¿Me confirman, por favor? Descárguenlo, no lo abran, o sea, no piquen donde dice el nombre costos estándar, sino en los tres punticos y lo descargan en su equipo. Les dije que hoy vamos a estar trabajando la parte práctica.
y que ustedes allá iban a estar diligenciando el proceso, ¿cierto? Entonces, solo les voy a compartir hasta el momento qué es lo que dice el enunciado que ustedes deben estar descargando. Vamos a abrir la hoja número 1, que es el estándar de precio. Entonces, No ha llegado. eh, aquí ya parece que fue enviado. Qué raro. Ah, profe. Y aquí me parece que ya fue enviado. Espérenme un momento a ver si es que se No, demora. profe, no hay archivos. Pero tienen acceso al chat. Sí, profe, acceso sí, pero no ha llegado el documento como tal. Ay, qué raro. Miren, les muestro que sí. Yo no sé qué sucede. Es que últimamente estaba molestando ese Teams. Acá les abro. Ya. Oh, profe, no, me generó el error. Sí, lo vuelvo a cargar en la carpeta. Bien, si no me va a tocar cargarlo en anuncios. Aquí ya, no, sí, ya Ya, cargó. profe, ahora sí ya. De pronto eres Ya, por lo profe, ya pesado, llegó. es por lo pesado de pronto el archivo. Sí, y eso que no tiene mucha cosa porque está en blanco. Listo, chicos. Entonces, vamos a estar en la hoja número 1, que es el estándar de precio. Entonces, tenemos 3 proveedores, el proveedor A, B y C, ¿cierto? Nos dice el ejercicio que el producto se comercializa en litros, que eso es muy importante, la unidad de medida, porque al momento de establecer el estándar, pues tengo que hacer comparativos si el uno me lo vende en litros, el otro me lo vende en miligramos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente que tengo que manejar la misma unidad de medida entre todos para poder hacer la comparación, si no determino muy erradamente el estándar. Nos indican no les voy a compartir pantalla. Ustedes van a estar observando su archivito en la hoja número 1, entonces van a ver el primer recuadro en blanco y al lado derecho está el ejercicio que era el que les estaba presentando en la diapositiva. ¿Sí lo encontraron? ¿Qué es lo que yo les estoy leyendo en la hoja? El que dice estándar de precio. Exactamente, entonces está un cuadro en blanco y al lado derecho está la información que vamos a utilizar, que es la que les estoy leyendo. Entonces, que el precio de ventas por litro, tenemos el descuento, los plazos en días que nos dan, los intereses, el transporte, el arancel, la calidad, que es lo que ya en su momento estaremos hablando en qué consiste esa calidad, y la política de compra, que es otro aspecto. Claudia, es que tú estás como invitada. Mientras tú no ingresas con tu usuario institucional, no puedes acceder al chat. Es por eso, para que puedas descargar los archivos porque estás como invitada. Aquí no me apareces con correo institucional, sino aparece invitada. Apareces externa. Bien, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Entonces vamos a empezar primeramente enunciados en el recuadro hacia la izquierda en blanco, empiecen transcribiendo cada uno de los valores del precio de venta, que es súper fácil, que es solo cortar y pegar, ¿cierto? Muy sencillo. Pues Claudia, te aconsejaría que ingreses con tu correo institucional y vuelves y entres a esta sesión para que puedas descargar el archivo. ¿Listo? Y la idea es que todos lo vayan haciendo en la medida que ustedes lo van trabajando, ustedes van a minimizar Teams y me van a escuchar, ¿cierto? En la medida que vayamos desarrollando, ustedes lo van haciendo allí y vamos verificando cómo les está quedando. Me van a compartir pantalla, ¿cierto? Si quedan varados en alguna parte y así vamos avanzando en el ejercicio. Vamos a trasladar ahora el descuento, ¿cierto? Entonces miren que cada uno de los proveedores tiene un diferente descuento, ¿cierto? Tiene el descuento del 3%, del 8% y del 0%. Entonces traslademos los descuentos, ¿cierto? Vemos acá que la persona o el proveedor que menos nos cobra, ¿cierto? No nos da descuento, entonces lo cual pues es como consonante, ¿no?
Ustedes ven en la siguiente línea que dice valor del descuento. Entonces vamos a calcular el valor del descuento. ¿Cómo lo calculamos? Sobre el precio de venta. Entonces vamos a calcular ahí como lo tienen ustedes en el Excel, que esa era la idea. Entonces vamos a calcular el descuento, es decir, a 750 le sacamos el 3%, a 680 el 8% y obviamente en el C tenemos sin descuento, ¿cierto? Vamos todos ahí, pueden escribirme en el chat o activar su micrófono. Sí, señora. Perfecto. Quien vaya quedándose, va avisando. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les dio el valor del descuento de A? 22,5. Pesos, ¿cierto? Estamos hablando en términos de pesos. ¿Cuánto les dio en B? 54.4. Muy bien, aquí David también nos envía el resultado, señor. Señora, Qué pena, disculpe, es que no me quería funcionar el micrófono. El archivo debemos descargarlo, es que yo abrí el que usted puso en el chat, pero eso están como trabajando. Yo voy a trabajar y ahí alguien más está no, moviendo. por eso les dije la Entonces- instrucción, Zoraida. No es darle clic sobre el archivo, sino en los tres punticos y descargar para que quede en tu equipo. Ah, ok, qué pena, es que estaba ¿Listo? como muy mala la señal, muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces con el subtotal. ¿De dónde vamos a hallar ese subtotal? Pues la diferencia entre el precio de venta y el descuento que acabaron de calcular. ¿Listo? Está ingresando alguien más. Entonces, el subtotal, vuelvo y repito, ¿de dónde se obtiene? Del precio de venta que tenemos menos el descuento, lo que significa que ¿cuánto sería el subtotal del proveedor C? El mismo, 6. Exactamente, porque significa que no tiene ningún descuento. Por eso les pregunto eso. Listo, muy bien. Vamos a trasladar los plazos en días, aunque aquí no va a tener efecto. ¿Por qué? Bien es cierto, cada uno nos da una financiación en diferentes tiempos, ¿cierto? Cuando yo estoy determinando el estándar, voy a determinarlo bajo todas las posibles situaciones. Dentro de esas está que yo sí tenga que incurrir en una financiación, porque es una situación normal dentro de un proceso de producción. O sea, es muy, no digo imposible, pero sí es una situación frecuente que las organizaciones pues tienen sus proveedores quienes siempre les van a ofrecer un sistema de financiación, o sea, no de una vez pagan, sino siempre pues les piden a plazos y van pagando en la medida, y por eso es su proveedor y por eso lo tienen allí, porque ya se tiene una confianza dentro del proceso de intercambio de la materia prima que están utilizando. Entonces, vamos a colocar los plazos en días, pero son informativos, ¿cierto? Vemos acá que el que menos plazos en días nos da es el que más alto nos cobra el precio por unidad, ¿cierto? Entonces, uno entraría ahí como a analizar que... ¿Quién me dice que no lo deja abrir? Jessica, estás como invitada. Si tú no entras con tu correo institucional, me apareces aquí como externa. Entonces, no te va a dejar ingresar porque la invitación se remite desde correos institucionales. Es por eso. ¿Listo? Entonces, te invito a que finalices la sesión, entres con tu correo institucional y ya puedes acceder al archivo. ¿Listo? Bien. Vamos con la siguiente información, que es el porcentaje de financiación, que es lo que tenemos acá de intereses. Entonces, vamos a traer la información que nos trae los tres proveedores. Tenemos que A es de 1,3%, tenemos que para B es el 1,5% y C no nos cobra financiación, es el que más barato nos cobra, pero no nos cobra intereses. O sea, le interesa es vender más no generar intereses a partir del periodo de financiación. Entonces, eso es una situación que es muy positiva para analizar. Vamos a determinar el costo financiero. Entonces, para determinar ese costo financiero es menos el descuento. Es decir, vamos a tomar el subtotal y vamos a aplicar el porcentaje del descuento. Nuevamente, vamos a tomar el subtotal y le vamos a aplicar el porcentaje de financiación para hallar el costo de financiamiento. ¿Cuánto les da el costo de financiamiento de A? 21,8. 7,55. Ah, No, 9,45.
Ahí sí estamos en lo correcto. Ojo, del subtotal, o sea, después del descuento, vamos a aplicar el porcentaje de financiación. Entonces, ojo, es 9, y pico, ¿cierto? Es quienes les dio sobre 9, es lo correcto. 45,75. Perfecto. Reconocemos, señora, ¿Sobre qué valor? O sea, el subtotal no Sobre son el 500, no son No, 581. no sé dónde salieron esos 581, los necesito pendientes. El subtotal sale del precio de venta menos el valor del descuento. Y no son 500 y pico, sino son 727. Y si no Profe, encuentras el valor, comparte pantalla, porque la idea es que lo hagan, porque yo aquí lo puedo compartir y lo puedo hacer, pero ustedes no van a entender de dónde salen los valores. Pero luego el 23% de 750 no son 169. ¿Cuál 23%? Si el interés es del 1,3%. No, es que, ya, no mentiras. Alguien me dijo, profe, levanten la manito también, o profe, yo compartan pantalla, dime, claro que sí. no tiene nada que ver el proveedor de el número de en días con el interés. O sea, no sería, no sé, Plazo en días. ¿Ah? ¿Te refieres a los plazos en días o a qué te refieres, David? sí, el plazo en Entonces, días. les decía, como estamos estableciendo el estándar vamos a establecer bajo todas las condiciones posibles, ¿cierto? Por Sí. eso es que lo calculamos, porque si lo calculamos en que siempre nosotros vamos a pagar sin tener que incurrir en el interés, pues estaríamos diciendo que nosotros pagamos en el mismo momento y no es cierto, y siempre nos va a dar variaciones con el estándar. ¿Sí me entiendes? Recordemos que nosotros buscamos un estándar que se ajuste a la realidad de la organización. Teniendo en cuenta las condiciones que se están presentando, y estas son las condiciones de los diferentes proveedores, que las variaciones que yo vaya a encontrar después de establecer este estándar bajo todas las condiciones, esas variaciones iban a ser anormales porque se sale de todos los parámetros posibles determinados dentro de los proveedores. ¿Listo? Ok, no es que lo preguntara porque, pues, no sé si asumí mal que el valor de los intereses es un valor mensual. No, el interés es más, es diario, ¿no? Tiene que ser efectivo diario. Diario. Ujú. Ok. Aquí estamos para términos generales lo llamamos general, ¿cierto? Pero en la vida real, Vale. o sea, más que en la vida real, nosotros tenemos que determinar un efectivo diario, porque si yo defino no pagarlo en 2 meses, sino 2 meses y medio, 2 meses y 3 días, o sea, no solo me van a cobrar el mes, sino me van a cobrar los 3 días adicionales. Por eso nosotros hablamos efectivo por diario, día. ¿cierto? Pero como aquí estamos Ok. determinando el estándar del mes, por eso determinamos que el interés del mes es del 1,3% bajo estas condiciones, comprando 1 litro de esa materia prima. ¿Listo? Ok. Listo. Perfecto. Gracias. Súper esas preguntas. Cuéntame, Laura Valentina, claro que sí. Profe, qué pena, es que me quedé en costo financiero. ¿Me puede repetir cómo está? ¿Impuesto financiero o costo financiero? Costo financiero, Ojo, porque el costo financiero se refiere a los intereses, ¿cierto? El impuesto financiero nos referimos a ya cargas impositivas que están más adelante. Bien, entonces el costo financiero, ¿de dónde lo vamos a calcular? Primero coloquen cuál es el interés, ¿cierto? En la tablita para que todo les quede súper fácil de calcular. De ese interés lo van a aplicar ¿sobre qué? Sobre el subtotal que tienen después de haber aplicado el descuento, que para el caso de hace 727,5 o 728 si lo aplican el redondeo, ¿cierto? Le aplican el 1,3 y ahí obtienen el costo financiero. ¿Listo? Y así ya arrastras la fórmula para todos. 75. ¿Cuánto te da? 9,4570. Perfecto. ¿Cuánto te da en B? ¿Cuánto te da en B? 9,384. Bien. ¿Y en C? 0, ¿cierto? Porque no nos cobra interés. Muy bien, listo. Estamos al día. ¿Listo? Todos súper bien. Listo, vamos con el tema del transporte. Cuando hablamos del transporte van a transferir el valor que nos cobran por litro, proporcionalidad de por litro del transporte que nos van a cobrar cada uno de los proveedores. El proveedor 1 nos cobra
el proveedor B no nos cobra y el proveedor C sí nos cobra, ¿cierto? Entonces, ¿eso va a representar un mayor valor en la determinación del estándar? Claro que sí, porque se supone que ya son predefinidos. Bien, en el siguiente van a transferir el valor del arancel, ¿cierto? Entonces, transfieran el costo del arancel. ¿Qué significa esto? Que yo estoy importando o estoy trayendo de alguna zona franca, ¿cierto? Porque también actúa allí el tema del arancel, el proveedor A y el proveedor B, ¿cierto? Los dos proveedores son bajo una negociación internacional de importación, por eso tienen un costo del arancel. Profe, yo tengo que el B es en cero. Señor, el B es cero, es decir, compra un proveedor nacional, por eso no hay arancel. ¿Listo? No que como usted dijo A y B. Ah, perdón, ahí sé, ahí sé, son los dos son compras internacionales que pueden ser a través de una zona franca o una negociación internacional ya externa, ¿cierto? Vamos entonces a calcular el costo del arancel. Entonces, para calcular el costo del arancel, vamos a tomar el subtotal que tenemos después del descuento. Vamos a sumarle el transporte, ojo, entre paréntesis, esto es fundamental, por el porcentaje del arancel. Nuevamente, vamos a tomar el subtotal menos el descuento, ¿cierto? Por eso es el subtotal. Vamos a sumarle el transporte y le vamos a calcular el porcentaje del arancel. Aquí es algo muy importante para aclarar. Este transporte, para que sea incluido dentro de la base para el cálculo del arancel, significa en el término de Incoterm específico, que nos trae hasta el puerto, dentro de las responsabilidades del importador, el transporte. Pero si, por ejemplo, estamos hablando que nos lo dejaron en el puerto de Buenaventura y a nosotros nos toca responder por otro transporte adicional, este transporte adicional no iría como base del arancel. ¿Es claro? Les repito nuevamente. Profe, para calcular el costo del arancel, ¿cómo es? ¿Qué tal? El arancel. Para este caso vamos a asumir que está dentro del Incoterm en términos FOB. Entonces, que es a puerto, es decir, que nos traen por buque, ya sea marítimo, ya sea terrestre, nos trae el importador el producto, en este caso la materia prima, y nos la deja en el primer puerto, en el primer aeropuerto, ¿cierto? Entonces, cuando sucede eso en la adquisición, tengo que tomar, en ese caso, el subtotal, ¿cierto? Ya sin el descuento, le sumo el transporte y a eso sí le calculo el porcentaje del arancel. Pero si por el contrario estoy hablando de que es el transporte que yo tengo que incurrir para traerlo de allá acá, o sea, adicionalmente yo tendría que colocar transporte nacional y ese no iría como base del arancel porque claramente pues no va incluido, ¿cierto? Dentro de la base del proceso de importación. ¿Listo? ¿Cuánto les da el costo del arancel? 43,877. Ok, B lo tendría y sé cuánto tendría. 38. 38,75. Muy bien, súper bien. Listo, entonces vamos ahora sí con el siguiente subtotal. Hasta ahí preguntas a alguien que no haya llegado a esos valores, que esté perdido. Muy bien, aquí nuestros compañeros están mandando los pantallazos. Excelente. Entonces vamos a hallar este otro subtotal, que es el que nos va a determinar el porcentaje de calidad y de la política que vaya a determinar la organización de adquisición. Para hallar este subtotal vamos a sumar todos los costos, ¿cierto? Entonces vamos a el primer subtotal, el subtotal 1, vamos a sumarle el costo financiero, el transporte, el arancel. ¿Cuánto les da? Repito nuevamente, el primer subtotal más el costo financiero, más el transporte, más el arancel. 887. 930. 930, 634 y 830. Bien, exacto, muy bien. Entonces, por favor, Karen, revisa. Otra vez es el primer subtotal más el costo financiero, más el transporte, más el arancel. Ya 930. Perfecto.
Perfecto. ¿Todos vamos ahí? Sí, señora. Perfecto. Vamos a trasladar los porcentajes de calidad. ¿Qué significa eso? Una organización tiene que evaluar, no todos sus proveedores son iguales y perfectos, ¿no? Pero yo siempre debo tener dentro de mis proveedores como máximo en rango en términos de calidad, que eso lo analizo con mi supervisor de producción, hasta el 90% de calidad. Menos del 90% es un riesgo muy grande para tener un producto terminado que cumpla todas las condiciones que yo tengo establecidas de calidad como organización, ¿cierto? Entonces, hasta el 90%. Entonces, yo tengo todos mis proveedores y tengo que evaluarlos, ¿cierto? Para este caso, para esta organización definió que A cumple un 90% en condiciones de calidad, o sea, está dentro del rango, pero es un 90%, ¿cierto? B cumple al 100% y C un 95%. Por eso los tres están dentro de los proveedores base de esta organización. Como les digo, esto lo determina la misma organización con su supervisor de producción, con algunos operarios, analizando esas materias primas que están adquiriendo, que cumplan los requisitos para que el producto terminado cumpla todas las condiciones de calidad para su organización. Entonces, ¿esto qué va a generar? Cuando tienen un porcentaje inferior de calidad, pues eso va a generar un impacto en el costo, que digamos que yo lo que estoy haciendo como productor, ¿cierto? En el proceso de establecer el estándar, de analizar un posible sobrecosto por hacer un proceso de adquisición con esa organización. Y esto seguramente, esta evaluación va a afectar en la política de adquisición del mismo. Y ya lo vamos a ver, pero hagamos primero esta parte. Entonces vamos a hallar algo que se llama el costo neto. ¿Cómo calculamos el costo neto? Vamos a tomar el subtotal que acabamos de hallar, donde sumamos todos los costos por litro de esta materia prima y lo vamos a dividir en el porcentaje de calidad. ¿Cuánto les da? Por ejemplo, para el caso de A. 1034, Ajá, ¿qué pasó con B? 635 y 856. Bien, ¿qué logran denotar? Más que lo calculen, ¿qué observan? ¿Qué pasó con el subtotal anterior y qué pasó con este nuevo costo neto? Que digamos, y se aumentó, ¿no? Exactamente, Aumenta. Y pues exacto. Y el mantiene, que cumplió el 100%, ¿qué le pasó? Nada, ¿cierto? mantiene. Sigue igual. Exactamente, entonces aquí lo que se hace es estableciendo un estándar bajo todas las posibles situaciones que se pueden dar dentro de la regularidad del proceso de producción y en este caso el proceso de adquisición de materia prima. Entonces, ¿qué pasó con los que tienen menor porcentaje de calidad? Pues ese menor porcentaje de calidad va a generar un impacto en el costo, por eso aumentaron. Y el que cumple el estándar que va a generar, pues va a quedar con el mismo costo, ¿cierto? Eso es lo que sucedió. En la parte inferior van a trasladar ese costo neto, creo que yo les coloqué otro renglón de costo neto, pero es el trasladar el mismo que acabaron de hallar hace un momento, y donde dice política de compra, van a colocar el porcentaje de política de compra que nos dice el ejercicio. Mientras trasladan esos datos, les explico la política de compra. Entonces, la política de compra está muy asociada con los términos de calidad del producto. Obviamente, si hay un proveedor que igual es el de respaldo, igual yo le adquiero, ¿cierto? Porque por eso lo tengo como proveedor, pero no es el top que me genera la mejor materia prima, pero lo tengo de respaldo, pues no es al que le voy a hacer la mayor compra, ¿cierto? Y más si analizamos el resto de condiciones, tras de que no cumple todas las condiciones de calidad, en términos de costo es muy elevada, ¿cierto? En comparación con los otros dos. Entonces, miren que hay que analizar muchos factores dentro del análisis de un proveedor. Miren que a ese primer proveedor le vamos a comprar solo el 20% del 100% de nuestra adquisición. Por eso es nuestro proveedor. Sí le adquirimos, pero no la misma proporcionalidad con el resto. ¿A quién le adquirimos más? Le adquirimos más a B. Y uno diría, pero ¿por qué entonces no le compramos el 100% a B? Porque seguramente dentro de los otros factores que nosotros debemos analizar es la capacidad instalada que tenga la productora para ofrecernos una materia prima que nos permita responder con nuestra producción. Pero no podemos poner todos nuestros esfuerzos a una sola organización que si nos llega a fallar, pues quedamos
sin producción, ¿cierto? Entonces, sin embargo, a ella se le da una alta proporción, un 50% en la política de compra definido por la organización que está adquiriendo, ¿cierto? Y el último, la política de compra es del 30%, que obviamente en características en términos de calidad, pues es el que está intermedio, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular del costo neto, van a aplicar el 20% de la política de compra y ahí estamos hallando un estándar de precio por individual, por A, por el proveedor A, proveedor B y proveedor C. ¿Cuánto sería el estándar de precio de A? 206,80. 206,80. Y B 317,49. y C. 256,97. Ok, aquí veo una manito levantada, vamos a mirar. Héctor, David, cuéntanos. Profe, qué pena, es que se me cortó el internet. Yo quedé en el subtotal después del costo del arancel. Me tocó cambiar de equipo. Ok, entonces ve trasladando el porcentaje de calidad y ya te digo cómo lo calculas, ¿vale? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a hallar para quienes ya van aquí alineaditos antes de hacer todo el repaso, ¿cierto? Para que nuestro compañero se alinee. Van a sumar, hacer la sumatoria de A, de ese estándar individual, lo van a sumar los tres y ese sería el estándar de precio general que vamos a entrar a comparar en el periodo siguiente. Es decir, que si nosotros vamos a comprar una materia prima y la compramos en 900 pesos, tenemos una deficiencia porque lo compramos más caro del estándar, que sería, ¿cuánto les dio el estándar general de precio? 781,32. Exacto. 181 pesos. Este último sí lo redondeamos. ¿Cómo redondeamos? Entonces, shift igual, redondear, ¿cierto? Dejamos la operación que es la sumatoria, punto y coma, 0, cierro paréntesis para que redondeen. Si utilizan ustedes el redondeo ese que les hace quitar los ceritos, ese no es redondear, es lo que hace es esconderlos, pero no lo redondea, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, cómo debemos utilizar el redondear en Excel. Entonces sería 781 nuestro precio estándar. Entonces, si compramos en el litro a 900 pesos, ¿qué pasó? Ah, hay una variación, ¿cierto? Hay una variación deficiente porque compramos por encima del estándar establecido, aún teniendo en cuenta todas las posibles condiciones que se han dado, ¿cierto? Que son dentro de los términos reales de una organización. Entonces, ahí yo entro a revisar porque no estaríamos hablando de que yo compro un litro, estamos hablando que la relación de un litro es de 900 pesos y si compramos 50 litros, 5.000 litros, ¿cierto? Entonces el impacto de la variación negativa va a ser supremamente alta, que obviamente nos va a implicar hacer una revisión de qué se salió de los parámetros que nosotros teníamos establecidos. ¿Cómo puede suceder lo contrario? No, pues el precio fue de 500 pesos, entonces es una variación supuestamente eficiente. Y recordemos que no toda eficiencia es tan bueno, ¿cierto? Una eficiencia puede ser que yo entre a analizar, que sea positiva, es que estamos finalizando diciembre y nos quisieron hacer un descuento porque están sacando su inventario. Eso es algo positivo, pero es una situación eventual que obviamente yo voy a reportar porque sea esa variación eficiente. Pero a veces esas eficiencias están dadas es porque el área de almacén realiza compras bajo condiciones que no cumplen las condiciones de calidad. De pronto se sale de los parámetros de los que se tiene establecido de los 3 proveedores o de las características de los proveedores. Y obviamente eso va a generar un impacto en el proceso de producción en términos de costo y en términos de la calidad del producto final. ¿Listo? Héctor, David. Entonces, para hallar el costo neto vas a tomar el subtotal y lo vas a dividir en el porcentaje de calidad. ¿Listo? Creo que aquí ya un compañero lo subió completamente. Exacto, exacto. Aquí ya varios compañeros lo subieron en completitud. Y después a ese costo neto que tú obtienes le aplicas el porcentaje de la política de compra y así obtienes el estándar de precio individual. Aquí tienes algunos ejemplos dentro del chat. ¿Preguntas, dudas, inquietudes de este primer estándar? Profe, una pregunta y el cálculo Dime. del precio, eso no.
O esos son los últimos 3 que hallamos. Por eso, la sumatoria de los 3 nos determina el estándar que vamos a estar comparando dentro del periodo siguiente. Ah, no, es que antes de costo neto decía cálculo estándar de precio. Ahí debería ir el individual. Ah, ok, profe. El estándar de precio va al costo individual. Y donde dice estándar de precio es donde va la sumatoria de los 3, que es el estándar que vamos a entrar a contrastar en el periodo siguiente. ¿Listo? Bien, en estos momentos estamos viendo acá el factor siguiente que se evalúa en la materia prima, que es la cantidad. Entonces, cuando yo evalúo ya el precio de la materia prima, que en el momento que yo la evalúo es en la compra, la cantidad no se evalúa en el momento de la compra, se evalúa posteriormente. ¿Cuándo? En producción. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo, los soportes. Y aquí parte del soporte para poder hacer el proceso de control de la cantidad y la determinación, en este caso del estándar de cantidad, es un soporte denominado requisición. ¿Se acuerdan de la requisición? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la requisición? No, ni idea. ¿A qué les suena requisición? Es ¿Dónde se solicitar la materia prima. Bueno, creo que todos concertaron en la misma idea. Muy bien, la requisición, como su nombre lo indica, significa requerir, ¿cierto? Entonces, es el soporte. Recordemos que nosotros como contadores todo se sustenta en un soporte y el soporte de producción es la requisición. O sea, no puede ir cualquier operario, no debería ser porque no significa que no hayan organizaciones que lo hagan, lo cual está mal, ¿cierto? Por eso es que a veces se implementan estos procesos de control, porque cuando se abusa de la confianza, pues se empiezan a darse cuenta que al final del ejercicio están teniendo pérdidas en lugar de utilidades, ¿cierto? Entonces, el deber ser es que siempre existe un soporte denominado requisición, que es el soporte para hacer la solicitud de almacén. Entonces, ese soporte que va a servir para hacer la descarga del inventario por el almacenista y para hacer el reconocimiento en la hoja de especificaciones de la entrada de la materia prima que entra a producción, ¿cierto? Cuando nosotros estamos determinando el estándar de cantidad, pues yo tengo que analizar qué. Pues cuánta materia prima se necesita para poder hacer una unidad del producto que yo tengo establecido. Y también depende mucho del proceso o sistema de producción o de acumulación de costos que yo tenga implantado en la organización. Recordemos que nosotros podemos establecer costos estándares en una organización que tenga un sistema de costos por órdenes o un sistema de costos por procesos. Entonces, en este caso, si yo estoy hablando de un sistema de costos por órdenes, pues yo tengo a través de las órdenes, yo determino un promedio para poder determinar la cantidad promedio estándar para entrar a contrastar en los periodos siguientes y analizar en términos de monetarios, porque recordemos que yo contrasto es en términos monetarios en contabilidad las variaciones. En los sistemas de costos por procesos, ¿qué hacemos nosotros? En los sistemas de costos por proceso, recordemos que son diferentes centros de costos o departamentos. Entonces, cada centro de costos obviamente tienen unas requisiciones, ¿cierto? Entonces, el sistema es mucho más complejo de determinar allí, pero de la misma manera, ellos van a tener un sistema de control por cada departamento, es decir, nosotros tenemos que determinar un estándar del departamento 1, un estándar del departamento 2, un estándar del departamento 3 y todos los departamentos hasta llegar al departamento final que termine el producto, ¿cierto? Y tengo que estar evaluando en cada uno de esos ese estándar, por eso es un poquito más complejo. ¿Qué más debo tener conocimiento? Pues sobre las unidades terminadas, porque a partir de las unidades terminadas y con relación a la cantidad de materia prima que yo voy a utilizar, es que yo puedo determinar un promedio de cuánta es la cantidad que se requiere por unidad. Obviamente, cualquier registro de información, situaciones de merma, que se dañaron unidades, todos estos factores van a implicar y van a generar incidencia dentro de la determinación del estándar de cantidad. Entonces, en su hoja número 2, ¿cierto? Tienen esta información, ¿cierto? Entonces dice que vamos a determinar el estándar de cantidad, la cantidad en este caso del producto está dado en una unidad de medida que son kilogramos y es un proceso de sistema de costos por órdenes.
y van a hallar un estándar bimestral, es decir, de 2 meses. ¿Cómo lo van a determinar? A partir de la información que tenemos de los 2 meses anteriores. Recordemos que uno de los soportes fundamentales es la información histórica. Entonces, tenemos la información de mayo, de junio, y estas fueron las órdenes entre mayo y junio. Tenemos la orden 100, la 101, 102, 103 y 104. Dentro de la información tenemos las unidades que se terminaron en cada orden, las unidades dañadas, el material que se ha utilizado, recordemos que eso está en términos de kilogramos, la cantidad en producción y la materia prima por unidad. Entonces, otra vez voy a descompartir acá para que ustedes se remitan directamente al archivo Excel. Entonces, ustedes en estos momentos deben estar ubicados en la hoja número 2. ¿Qué es lo que debemos analizar cuando nosotros determinamos a través de un sistema de costos por órdenes un establecimiento del estándar de cantidad? Debo eliminar dentro de ese conjunto, aquí son poquitas, pero en la vida real, en 2 meses, realmente son muchísimas órdenes, muchísimas, muchísimas. Y lo que hago es eliminar aquellas situaciones exageradamente fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque esas obviamente me van a generar un impacto en el promedio que yo vaya a determinar. Y recordemos que mi necesidad como productor es determinar un estándar que esté bajo situaciones normales que me permita encontrar esas fallas en el futuro, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una revisión de todas las órdenes, ¿cuáles son las que se salen de esos parámetros? Como normales, miremos. Entonces, si nosotros miramos en términos de las situaciones de los productos dañados, una de las que más se dañó fue la 100, ¿cierto? Si miramos la orden 100, se terminaron 110 unidades, que con relación a las demás fue la menos número de unidades, ¿cierto? Pero fue la que generó más unidades dañadas, lo cual es una situación supremamente preocupante, ¿cierto? Si miramos el material usado, usaron muchísimo material en términos de unidades, entonces lo cual es grave, es una situación que se sale dentro del rango real de la organización, por lo tanto es una de las órdenes que vamos a sacar dentro de la determinación del estándar. Miremos la siguiente dice que se produjeron 150, se dañaron 5, lo cual es algo razonable. El material usado, mira que fue inferior con relación al anterior en términos de consumo de material y relación a las unidades producidas, lo cual pues está muy bien. Si miramos la siguiente, fueron 102 unidades, se dañaron 10. Bueno, está allí dentro de la situación, pero no estamos hablando de 30, ¿cierto? El consumo de material, a pesar de que se dañaron, el consumo fue muy justo en términos de materiales. Si miramos la siguiente, fueron 160 unidades terminadas, dañadas se dañaron 5, 5 no, 15, ¿cierto? Y el consumo de material fue aún inferior a todas las anteriores. Entonces, recordemos que aquí estamos analizando estos términos de cantidad, entonces tenemos que hallar como toda una relación. Y la última dice que se produjeron 130, ¿cierto? Que se dañaron 12 unidades y que el material usado fue 5.000 kilogramos, lo cual esta es una situación que se desfasa. O sea, si estamos hablando que ni la de 150 se consumió esa cantidad que se consumió solo elaborar 130, que se consumió casi el doble de material de lo que correspondía a una producción mayor que esta, pues obviamente es una situación que se desfasa y sobre todo en términos de consumo de material. En ese orden de ideas vamos a eliminar ¿cuáles? Vamos a eliminar pues la primera, ¿cierto? La orden número 100 y la orden número 104. Entonces ustedes observarán que en la parte inferior pues yo ya les hice la eliminación, pero pues para poderles explicar de dónde salía, por qué se eliminan y lo demás. Entonces en la parte inferior ya están definidas cuáles son las que van a entrar dentro del promedio que vamos a determinar. Entonces lo primero que van a hacer es totalizar las columnas, ¿cierto? Pero no las vamos a utilizar todas, solo vamos a utilizar 2 columnas, que es el material usado y terminadas, pero pues para que les quede fácil, pues sumen todas las columnas. Y donde dice estándar de cantidad, pues vamos a tomar el material usado dividido en las unidades terminadas. ¿Cuánto les da?
¿Cómo Con es? el material usado dividido, ¿qué? En las unidades terminadas totales. Y David creo que ya nos dio la respuesta. ¿Cuánto te da el estándar? Este es uno de los más sencillitos de calcular, también por el término de unidades. 15,63. Kilogramos, ¿cierto? Entonces significa que para hacer una unidad de este producto en promedio como estándar establecido para los dos periodos posteriores, significa que son 15 kilogramos. ¿Qué pasa si se consume 20? Pues estoy siendo deficiente, estoy consumiendo más del estándar establecido y yo tengo que entrar a revisar. O sea, esta situación que nosotros eliminamos de las dos primeras no pueden volver a suceder. Por eso es tan importante establecer estándar. Porque como son tantas órdenes, pues claro, se van pasando y pues ahí se pueden generar tanto robos, que es uno de los más frecuentes de robo de material, como desperdicios en el uso de material, detectar de pronto si los operarios no están preparados. Entonces es muy importante determinar este estándar en términos de producción para tomar los correctivos. Como puede suceder lo contrario, que el resultado entre la producción haya sido que por una unidad realizada se consuman solo 8 kilogramos. Y uno dice, caramba, 8 kilogramos ya es una eficiencia, ¿cierto? Porque estamos utilizando menos cantidad, pero caramba, si yo estoy utilizando menos, ¿cómo está la calidad del producto terminado? Por eso no toda eficiencia es buena. ¿Qué debes dividir? Claudia, divides el total del material usado en el total de unidades terminadas. Y listo, dejemos por hoy hasta ahí. Y la próxima clase hallamos estándar de mano de obra. Vamos a hallar el estándar de salario. Entonces vamos a determinar y sobre todo por un cambio que no está en las cartillas, porque en las cartillas está bajo horario ordinario antes de la ley 2101 del 2021, que fue la reducción horaria. Entonces eso se va a ver impactado, claro, en términos de costos, sobre todo en costos es donde se ve más el impacto, ¿no? Entonces vamos a determinar qué es lo que pasaba bajo condiciones, qué es la realidad de los procesos de producción, porque realmente en producción no se trabaja los 30 días teniendo en cuenta que sean organizaciones que solo trabajen dentro del periodo hábil, porque si trabajan calendario, pues ellos sí no tendrían esos inconvenientes, de pronto temas de incapacidades o situaciones así anormales que hablaremos en la siguiente sesión en términos de mano de obra. ¿Listo? Entonces debemos hacer para que no nos quede cortado, es decir, este archivito lo traen para la siguiente clase para que lo trabajemos. Bueno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, disculpe para la asistencia, ¿cuál es el tema? El tema, hoy estuvimos trabajando estándar de precio y estándar de cantidad. Gracias. Perfecto. Bueno, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su atención, por estar ahí trabajando en el módulo. A quienes vean posteriormente esta grabación, entonces pueden acceder a Teams, a la reunión, y ahí en el chat van a encontrar el archivo para que pues puedan realizar el mismo ejercicio que hicieron en estos momentos sus compañeros. ¿Listo? Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, muchas gracias. 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 Con todo gusto. La grabación de la clase la podemos ver en la casa. Gracias, profe. Gracias. Muchas La gracias. grabación yo Gracias, profe. estoy recopilando en los anuncios. Si ustedes miran, hay un anuncio que dice consolidación de sesiones. Ahí les coloco tanto el enlace de la sesión, que es antes, y cuando termine ahorita que le doy salir y cerrar la grabación, apenas se genere, allá pongo el enlace de la grabación. Entonces allá van a encontrar cada una de las sesiones. ¿Listo? Genial, profe, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe.